El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Una vez en la escuela donde doy clase, habían hecho una colecta para ayudar a gente necesitada. En un momento nos pusimos con unos estudiantes a ver lo que les había donado y resultó ser que había una cosa que nadie usaría nunca. Había una especie de saquito tejido al crochet, pero no solamente no encajaba con ningún estilo ni con ninguna moda, no se usaba, sino que tampoco pintaba como que cabía en ningún cuerpo. Junto con eso alguien había donado una linda carpeta tejida al crochet, de esa que se ponen en la mesita de adorno, pero la donación era una donación de ropa, no de carpetas. Nadie se podía vestir con una carpeta de mesa de televisor. Daba la sensación de que la persona que había hecho esa donación lo había hecho para sacarse esas cosas de encima. Como no les daba para usar las cosas, porque no había forma de ponérselas, pero tampoco les daba para tirarla a la basura, ¿qué hacemos? Le damos puerta, dándola en la primera colecta que alguien haga. Este ejemplo, esta anécdota, que era cierto, o sea, una anécdota me pasó a mí. Esta anécdota nos da pie a una reflexión sobre la generosidad. Cuenta el Evangelio de hoy que en el templo había un gran tesoro donde se ponían las ofrendas para el templo. Ese dinero se usaba para financiar las ceremonias de culto y para ayudar a los pobres. Dentro de ese espacio donde se ponen las ofrendas, pasaban los ricos y ponían mucho dinero. Y al final Jesús ve que una viuda pone 2 monedas, es decir, todo lo que tenía para vivir. Jesús rescata ese gesto y lo valora más que la ofrenda de los ricos. ¿Pero por qué? Es verdad que la ofrenda de la viuda al templo materialmente no significaba más que la ofrenda de los ricos. O sea, con 2 moneditas no alcanzaba materialmente para solventar los gastos. Sin embargo, Jesús lo que vio es una actitud. La viuda le dio al templo una suma pequeña, pero lo que dio era todo lo que tenía. No tenía más. La viuda le dio al templo una suma pequeña, pero lo que le dio era todo lo que tenía. Sí. Y esta es la generosidad que Jesús valora. Esta es la generosidad que Jesús aprecia. El aporte de los ricos no estaba mal, era bueno y era necesario. De hecho, era el aporte de los ricos el que materialmente sostenía las finanzas del templo. Pero muchas veces los ricos, mirado desde la actitud, los ricos daban de lo que les sobraba, mientras que la viuda, aunque da poco, lo da todo. La actitud de la viuda enseña que la generosidad no es dar, la generosidad es darse. La actitud de la viuda enseña que la generosidad no es dar,
que la generosidad es darse. La generosidad no se trata solamente de dar cosas, porque muchas veces damos lo que nos sobra, Sí. como lo hacían los ricos que aportaban en el templo. E incluso a veces pasa lo que nos pasó con la anécdota de la camisita de hilo. O sea, hay gente que usa la generosidad como pretexto para sacarse cosas de encima. Cosas que no les sirven, pero tampoco les da para tirar a la basura, entonces la usan de basurero la próxima colecta que hagan. La generosidad no es dar cosas, la generosidad es darse uno mismo. La viuda dio todo lo que tenía, porque sin duda tenía verdadera fe y porque tenía la certeza de que lo que estaba dando se lo estaba dando a Dios. La viuda tenía la certeza de que lo que estaba dando se lo estaba dando a Dios y a los hermanos. Recuerden que era para el templo, para el culto, pero también para ayudar a los pobres. Y la viuda, aunque era poco lo que tenía, lo que ella tiene lo pone para ayudar a Dios y a los pobres. O sea, y eso que una viuda es una pobre en el templo judío. Darlo todo es darse por entero. Es la entrega confiada y generosa de la persona a Dios. Darlo todo no significa que tengamos que regalar todo lo que tenemos. Tampoco significa que tenemos que estar las 24 horas del día haciendo obras de caridad. Darlo todo significa más bien hacer las cosas de corazón. Darlo todo significa hacer las cosas con compromiso, con responsabilidad. La viuda sabía muy bien que cuando estaba dando todo lo que tenía, estaba ayudando a contribuir con Dios en el templo y con sus hermanos necesitados, con mucho o poco. Por eso me doy, porque yo creo en la causa a la que estoy abrazando. Yo estoy ayudando, yo creo en el reino de Dios. Cuando yo estoy siendo generoso, cuando yo estoy siendo caritativo, estoy contribuyendo a la obra de Dios. Por eso, más allá de cuánto doy, también está el compromiso con el que yo doy, la conciencia con la que yo doy, el corazón con el que yo doy. ¿Se entiende? De la misma manera, cuando nosotros estamos teniendo un acto de generosidad muy bueno, estaría muy bueno que pensáramos lo siguiente. Cuando estemos ayudando a un hermano necesitado, estamos ayudando al mismo Jesús. Cuando estamos ayudando a un hermano necesitado, estamos ayudando al mismo Jesús. Al mismo Jesús que está presente en ese pobre, en ese necesitado. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, dice que cuando nosotros somos generosos con alguna persona que está pasando necesidades, estamos siendo generosos con Jesús mismo, con Él mismo. Ser generoso no es dar. Ser generoso es darse y darlo todo. Ser generoso no es dar. Ser generoso es darse y darlo todo. Por lo tanto, se da de lo que tiene, no de lo que sobra. Se da de lo que tiene, no de lo que sobra. Y eso es muy interesante que se ponga el ejemplo de la viuda. Las viudas eran parte de los seres más vulnerables de la sociedad. Las mujeres del pueblo judío dependían exclusivamente de los varones. Y si una viuda estaba sola, por ejemplo, el marido se moría y no le quedaba un hijo que se hiciera cargo de ella, no era raro que terminara en una pobreza extrema. De hecho, Jesús en el Evangelio acaba de decir que la viuda era una indigente, o sea, que muy probablemente las moneditas
vivía de la limosna, a las moneditas que puso las había mendigado y sin embargo se las da a Dios y a los pobres. Jesús rescata su ejemplo. No hace falta tener mucho para darlo todo, porque nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Y además porque para dar, generalmente, como decíamos, la generosidad no es solamente dar cosas, visitar al que esté enfermo, consolar y escuchar al que está triste, corregir al que esté equivocado, acompañar un poco al que está solo. También son obras de caridad, de generosidad, que no requieren dinero, que no hace falta plata, sino tiempo, disposición, y también son necesarias. A veces lo que nos impide ser generosos no es la falta de cosas o la falta de plata, es la falta de consideración, la falta de empatía, La falta de amor. la falta de la comodidad, la falta de compromiso, claro que sí. Para ser generosos como Jesús quiere, hay que complicarse un poco la vida. Porque muchas veces dar de nuestro tiempo, compartir nuestras cosas, ofrecer nuestra escucha, nos saca de la comodidad. Y no solamente hablo de la comodidad, refiriéndome a la comodidad de estar en casa tranquilos viendo tele, sino de la comodidad de pensar que solamente existe en nuestra vida y nuestro mundo confortable y cómodo, y que afuera nuestros hermanos no existen, y que afuera no existe gente que se pueda ayudar. De esa comodidad nos saca la generosidad. Se da lo que se tiene, no de lo que se sobra, porque la generosidad no es dar, la generosidad es darse. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús, que se dio todo, que dio su propia vida para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Y porque no se dio por partes. Jesús en la cruz se dio entero. Una vida feliz, verdaderamente feliz, sabemos bien que consiste en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Lo que nos pide Jesús es que nuestra generosidad sea expresión de ese amor. Ser generosos como decíamos que la felicidad es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Sí. Y que eso es la caridad, y que la generosidad es una respuesta al amor de Jesús. Por eso nosotros estamos llamados a ser generosos, porque cuando somos generosos, estamos amando a los demás como nos amó Jesús. Dándolo todo, como la viuda, como el mismo Jesús lo hizo. Y si no sabemos cómo hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Si no sabemos cómo hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Nadie se volvió pobre por ser generoso. Eso es lo que quiso decir la primera lectura, la que nos leyó el Bocha al principio, que cuenta que el profeta Elías estaba pidiéndole a una viuda que no tenía nada que fuera generoso con ella. Pero como la viuda confiaba en Dios, le hizo caso al profeta Elías, y con el pan, con la harina y el aceite que tenían entre los judíos, el pan era sin levadura, matzah se llama el pan. Hizo tanto pan que se hizo un milagro. La harina del tarro nunca se terminó. Eso quiere decir que Jesús siempre va a premiar nuestra generosidad. No que nos usen, no que nos saquen, no que nos manipulen, sino que nosotros seamos generosos de corazón. Recemos juntos. Señor Jesús, te pedimos pedimos que nos enseñes que nos enseñes
a ser generosos de corazón. a ser generoso de corazón. Te pedimos Te pedimos, que después de conocer tu amor, después de conocer tu amor, sepamos darlo a los demás sepamos dar a los demás en obras de generosidad verdadera. en obra de generosidad verdadera. Enséñanos Enséñanos con el poder de tu Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo cómo es cómo es darlo todo darlo todo y que aprendamos a hacerlo y que aprendamos a hacerlo como la viuda del Evangelio, como la ayuda del Evangelio, con el corazón con el corazón y con alegría. y con alegría. Amén. Amén.